Everybody out there, go run and tell your homeboys and homegirls it's time for Keenan and Kel. El día de hoy nos acompaña el profesor Jonathan Gómez. El profe es economista, magíster en estudios latinoamericanos y doctor en economía. Actualmente es el coordinador de investigación del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y desde el 2003 es docente ocasional en el programa de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. También ha ejercido como consultor en el tema de evaluación económica en empresas de estudios ambientales en la ciudad. Sus principales líneas de trabajo están relacionadas con el análisis de la cultura como factor de progreso social, crecimiento económico y desarrollo urbano, participando en diferentes proyectos de investigación como son valoración económica del patrimonio cultural, evaluación de impacto de políticas públicas culturales y análisis de la eficiencia de organizaciones culturales, entre otras. Es miembro de la Asociación Internacional de Economía de la Cultura y fue merecedor de las becas de joven investigador de Colciencias para el 2010-2012 y en las Amundos para estudios en el exterior en el 2011. Y además, en febrero del 2021 obtuvo la mención cum laude por su tesis doctoral defendida en la Universidad de Valladolid. Creo que lo dije bien. Así que, profe, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y adelante. Perfecto, muchas gracias. Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Agradezco a la organización de la cátedra y a cada uno de ustedes por hacerme esta invitación. Qué bueno que nos podamos encontrar, aunque sea desde la virtualidad. Espero que muy pronto desde el campus, que esta situación mejore y pues hoy poderles compartir un poco de reflexiones acerca de lo público y lo privado. Yo creo que me voy a tardar unos 45 minutos, máximo 60, en hacer una explicación, ¿cierto? Como a contarles unas ideas y después se abrirá el espacio para las preguntas. Igual si alguien en algún momento tiene alguna duda y quiere como hacer una opinión, no sé si puede levantar las manos, me ayudará Everly entonces como a organizarlo, pero también siéntase en la libertad de poder participar y, digamos, discutir acerca de estas reflexiones. Listo. Ahí ven mi pantalla, me confirman si es tan amable. Sí, ahí se ve. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a hablar hoy de lo público y lo privado, algo que parece está innato, que convive con nosotros, pero cuando ya nos sentamos de una manera reflexiva a pensar qué es lo público, qué es lo privado, hasta dónde, digamos, el alcance de uno o no, pues ya nos genera algunas reflexiones. Para empezar esta exposición, me gustaría que viéramos unas imágenes y nos preguntáramos, ¿esto es público, esto es privado? O cuando vemos esta imagen, ¿a qué alusión se nos viene en la mente? ¿Algo que es público, privado, del Estado, de todos, de nadie? Entonces vamos a ver estas imágenes. Aquí tenemos un automóvil. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué van pensando? O sea, esto parece un bien público, un bien privado. ¿Cuándo es público, cuándo es privado? Luego pensemos, vale, muy bien, vamos a ir pensando estas reflexiones para ir como dándole forma a esto. Ahora aquí vemos el río Medellín, ¿cierto? Vamos a tener imágenes un poco locales me disculpo si tenemos estudiantes fuera de la ciudad, digamos que espero que todos conozcan Medellín, vamos a tener algunas imágenes, insisto, más locales. El río Medellín, esto es un bien público, privado. La plazoleta de las esculturas del maestro Fernando Botero, que encontramos a la entrada del Museo de Antioquia, justo en el corazón de la ciudad, en el centro de Medellín. Esto es público, esto es privado, esto cuándo se convierte en privado, cuándo es público. Aquí tenemos una casa que perfectamente podría estar localizada en cualquiera de los barrios o comunas de la ciudad, ¿cierto? Esta casa además está en venta. ¿Quién la está vendiendo? Como pueden ver los letreros. Es pública, es privada.
¿A qué se nos viene en la cabeza, cierto? Unos helados, qué rico para esta tarde tan soleada que tenemos hoy en Medellín, unos helados. Los helados son públicos, privados, y terminamos con el edificio o con la organización Empresas Públicas de Medellín. Entonces tenemos estas 6 imágenes. ¿Cuáles para ustedes podrían ser públicas y cuáles para ustedes hacen alusión a lo privado? ¿Quién quiere de pronto contarnos? Buenas tardes, Jonathan. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Qué bueno, hermano. Pues yo viendo las imágenes, como había mencionado, pues el automóvil me parece que es algo privado. O sea, normalmente se compra un automóvil para uso privado, la mayoría de los casos, pues. Otra cosa privada es la casa de la esquina abajo, que se está vendiendo, pues la vende un privado, pues el dueño de la casa. Y no alcancé a escuchar lo del edificio inteligente, pero eso me parece más como una empresa. Entonces no lo veo tanto por ahí. Y las otras sí me parecen públicos, o sea, la Plaza de Botero lo hizo un escultor Botero, pero lo donó. Entonces el público puede pasar por ahí. Me parece que comerse un helado lo puede hacer quien tenga la forma, pero yo creo que comer helados pues es de exclusivo, pues no es exclusivo de nadie. O sea, todo el público lo puede hacer. Y el río, pues el río tampoco me parece que alguien, una sola persona se reclame como dueña del río. Entonces me parece que es algo público. Felipe, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera darnos alguna apreciación? ¿Quisieran contarnos de esas imágenes, cómo pueden discriminarlas en público o privado? Hola, buenas tardes. Hola, Sebastián. Eh, yo pues concuerdo con el compañero en lo que acaba de decir, excepto con el carro. Pues no siempre es privado, depende del uso que se le dé y quién lo compre. Por ejemplo, aquí en el municipio hay varios carros, pues como unas camionetas que son para uso público, pero solo temas correspondientes pues a la alcaldía, como jornadas de vacunación, transporte de funcionarios o cosas así. Entonces puede ser o público o privado, y el resto estoy de acuerdo con el compañero. Muy bien, ¿qué encuentran? Digamos que estos bienes pueden tener alguna disyuntiva, porque ya lo dice Sebastián, el carro puede, cuando es privado y cuando es público. Piensen que la casa que está en venta es de la universidad o de una institución pública. Antes teníamos unas residencias estudiantiles y están en casas como estas. Entonces, cuando es público, cuando es privado, ¿cierto? Empresas públicas, como un edificio puede ser de una empresa, pero cuando decimos que es patrimonio de toda la ciudad, entonces vamos a ver que estas imágenes un poco lo que traían también eran cuestionarnos ese concepto de lo público y lo privado. Y quiero entonces empezar con una definición. ¿Qué es lo que encontramos realmente cuando hablamos o cuando tenemos en cuenta esas imágenes? O cuando ustedes empezaban a discriminarlas, es que esto es público, esto es privado, es porque tienen una concepción sobre a quién les pertenecen. Es decir, hablamos de los derechos sobre la propiedad. Como vemos aquí, hay una imagen muy bonita del campus a la entrada del bloque 46. Si yo les preguntara de quién son los árboles, ustedes de quién contestarían, ¿cierto? Algo muy parecido a lo que les conté al principio con las 6 imágenes que nos están ambientando. El poder, digamos, asociar un derecho de propiedad, es decir, esto me pertenece, nos va a poder dar una guía acerca de su naturaleza como un bien público o un bien privado. Los derechos de propiedad establecen entonces cuál es, insisto, el propietario legal de un recurso y especifican la forma en que pueden utilizarse. Si yo les preguntara de quién es la camisa que hoy tengo puesta, pues digamos que al tenerla ejerzo ese derecho de propiedad, ¿cierto? Pero de quiénes son los árboles de la universidad, es difícil que yo diga, no, es que esa rama es mía, ¿cierto? No hay, pero es de todos, o sea, es mía y a la vez no es de nadie, entonces aparece como eso difuminado acerca de lo público cuando se mira desde la propiedad.
esos derechos de propiedad también hacen alusión a que los individuos disponen de un recurso legal para que se les responda por cualquier daño sufrido por el uso o abuso de su propiedad, llevado a cabo sin autorización. Ustedes decían ahorita que la casa que veíamos era una propiedad privada. Si alguien va y le tira piedras, pues probablemente dañarán la estructura y las personas dueñas podrán tener acciones legales sobre las personas que tiran o que están dañando la fachada. Entonces también nos permite proteger, nos permiten apelar ante un ramo jurídico frente al daño o al, digamos, mal manejo que pueden tener. Cuando hablamos del río, los ríos también son unas fuentes que, digamos, el río Medellín, en su zona sur, tiene localizadas algunas industrias. Hemos visto ya en años anteriores algunos manejos ambientales inapropiados, como el vertimiento de químicos, que tienden entonces a manchar el río. Entonces, ¿a quién se le cobra? Pues a la empresa, pero ¿quién debe hacer la acción si es un bien que nos pertenece a todos, si es de propiedad colectiva? Entonces, vamos a poder identificar esos derechos de propiedad en diferentes bienes, ¿cierto? En diferentes activos tangibles, y con eso empezar a darnos una idea si esto nos pertenece a todos o podemos de cierta manera asociar un derecho personal, entonces será algo que es privado, pero si nos pertenece a todos será algo que nos abre la esfera de lo público. Entonces es muy importante tener acá esa definición. Los derechos de propiedad tienen que estar muy bien, digamos, delimitados, tienen que ser muy bien reconocidos para acercarnos a una discusión de lo público y lo privado. Como ven al final, en el último párrafo, les digo que cuando los derechos se encuentran bien definidos, el uso de la propiedad, es decir, de los recursos, generalmente llevarán a la realización de un contrato. Y el contrato es la manera como podemos, de cierta manera, formalizar una relación de intercambio. Ustedes, como estudiantes de la Universidad Nacional, pues también tienen unos compromisos que se adquieren con la matrícula, con el pago de los derechos académicos. Ustedes pueden hacer uso de esas instalaciones que son públicas, de acceder a recursos que están a disposición de la comunidad universitaria, y eso hace que la relación frente al cuidado del bien, al recurso, sea mucho más acotada que si no se diera esa relación. Entonces, vemos que los derechos de propiedad, ahorita lo decía también Sebastián, de algunos bienes que inicialmente parecen que son privados o que parecen que son públicos, se pueden también tener un manejo distinto. El carro, por ejemplo, que parece que es privado, pero que al pertenecer al sector público ya toma otra connotación, o una casa que es privada, pero que al tener un convenio con la Universidad Nacional puede prestar allí actividades de esparcimiento, de residencia, entre otras. Entonces se le cambia también esa naturaleza. Estos derechos de propiedad es importante porque cuando el proceso de la realización del contrato o la vigilancia hace que se cumplan unas normas, ¿cierto? Hace que se tengan en cuenta como una normatividad, una acción que nos permite a todos como, es que esto le pertenece a la Universidad Nacional, es que esto es del Estado, es que este es el carro de Sebastián, es que esta es la casa de Everly. Entonces ya va dando una connotación, y también hay unos costos sociales o unos costos de esa transacción al establecer esos derechos de propiedad, ¿cierto? Que es importante, como les decía ahorita, para poder tratar las cuestiones desde una óptica, desde lo público o desde lo privado. O sea, ahora no hemos definido, todavía no sabemos qué, o no nos podemos enfrentar a decir qué es lo privado, qué es lo público, pero sí sabemos que se diferencian por una característica de el derecho de propiedad, ¿listo? Y que ese derecho de propiedad nos da apertura a una relación formal de intercambio, de relacionamiento, que se da a través de un contrato. Contratos que pueden ser escritos o que pueden ser orales, o contratos que se dan también cuando yo acepto. Recuerden que cuando hablamos de economía es muy importante que tengamos clara esa definición. Aquí haciendo un paréntesis, la economía es la ciencia que estudia o que se encarga de la administración de los recursos escasos, ¿cierto? Limitados,
para buscar la optimización o que se alcance el mayor bienestar para la sociedad. En ese sentido, tenemos unos acuerdos que se dan también desde el consumo, digamos que las fuerzas, yéndonos a una concepción clásica de pensamiento económica clásica, con sus exponentes Adam Smith, que es el que se considera padre de esta ciencia, se parte de una mano invisible, no sé si ustedes lo han podido ver en otras asignaturas o en otras reflexiones, donde la oferta y la demanda convergen en el mercado. Cuando a nosotros nos gusta algo, ¿qué hacemos? Vamos y lo compramos. ¿Dónde lo encontramos? En el mercado. Esos helados que se ven allí, ¿cierto? A mí me gusta el helado de Arequipe, entonces iré y compraré un helado de Arequipe. Entonces representaré mis preferencias, buscaré satisfacer mis necesidades como consumidor en la estructura de mercado. Y llegar hasta el mercado tiene unos costos, ¿cierto? Tiene unas posibilidades también como de ejercer unos costos o gastos administrativos que están en función de ese contrato. Lo que les decía, ustedes cuando van a entrar a la universidad, al pagar su matrícula, al tomar sus clases, ¿cierto? Su horario, están aceptando ese contrato que se da para hacer uso, para aprovechar del servicio que oferta la Universidad Nacional, en este caso, un servicio que es el educativo. Cuando tenemos dificultades en establecer esas propiedades, ese derecho de propiedad y también tener en cuenta esa dinamización del contrato, nos vamos a enfrentar a algo que conocemos como la falla del mercado, ¿cierto? Y es cuando no se da una distribución o no se da un manejo eficiente a esas fuerzas que les hablaba ahorita, la oferta, quien produce, quien se encarga de proveer los bienes y servicios, quien se encarga de, digamos, generarlos para atender las necesidades que tienen los demandantes, los que necesitan de esos bienes para subsistir, para satisfacer sus necesidades, sus deseos, o de ese servicio para generar un mayor progreso. Entonces, cuando esas dos fuerzas se equilibran, estamos diciendo que la oferta, que es lo que se produce, es igual a la demanda. Y cuando eso pasa, pues se da como un matching, se equilibran y son iguales. Hay en situaciones cuando tenemos estos problemas de derecho de propiedad que la oferta no encuentra un incentivo para producirlo. Piensen que cuál es el incentivo, por ejemplo, para un privado de hacer un parque lineal, de adecuar una quebrada, ¿cierto?, que pasa por algún barrio y hacer un parque lineal para la comunidad. ¿Qué beneficio le traería esto a un privado? Porque debemos tener en cuenta que el privado siempre busca una ganancia, un margen de utilidad de beneficio, y él dirá, ¿yo cómo puedo controlar, cómo le puedo cobrar un precio, si eso fuera, para que las personas que disfruten de ese parque lineal pues hagan su contribución y de esa manera yo aumentar mi ganancia? Entonces el privado no encuentra un incentivo porque no le puede asignar un derecho de propiedad a algo que va a utilizar muchas personas. Ahí es donde tiene que intervenir el sector público, lo público, para generar esos espacios de disfrute al aire libre, de adecuación además de un recurso hídrico como es una quebrada, para que el bienestar colectivo mejore. Entonces ahí también vemos que desde esa mirada tan clásica, desde donde convergen las fuerzas de la oferta y la demanda, podrían generarse desequilibrios porque no hay un incentivo, insisto, para producir esos bienes. Pero esos bienes son tan importantes que se tienen que generar, esos servicios son tan importantes que se tienen que generar, ¿cierto? Entonces aparece el sector público, lo público, para proveer, y ya vamos a ver cómo aparecen esas relaciones. Vamos a entender entonces una falla de mercado como la imperfección del mecanismo de mercado, que impide que los resultados sean óptimos, es decir, que lo que se produce sea igual a lo que se demanda. Ya con esto, ya teniendo un poco estos escenarios de dar como un poquito de contexto, de empezar a reflexionar desde las imágenes, de buscar esas características en común y de plantear un concepto como la falla de mercado, quiero que entonces nos acerquemos a definir qué es lo público y lo privado.
Y esto ha sido una definición, digamos, una discusión también filosófica que se ha venido estudiando a lo largo del tiempo. El concepto, además de lo privado y de lo público, también se transforma de acuerdo al tiempo en el que nos localicemos, a las necesidades de un contexto, de un territorio, y cada vez, digamos, se va adaptando a esos momentos históricos. Vamos aquí a presentar unas discusiones o unos planteamientos generales de la concepción de lo público, de lo privado. No vamos a ir a esa raíz, digamos, cronológica de cómo se ha venido tratando. Puedo dejarles unas lecturas para que ustedes también lo analicen, pero muy importante entender lo siguiente. Aquí vamos a citar a De Barbieri, ¿cierto?, que nos dice que lo público lo podemos definir como el espacio de conocimiento y reflexión de la sociedad sobre sí misma y de las propuestas y acciones colectivas que tienden a mantener o alterar el estado de cosas vigentes en la sociedad o en sectores particulares de la misma. Se trata de un ámbito heterogéneo donde es posible distinguir niveles diferentes. Entonces ya nos está diciendo De Barbieri que lo público convoca a las personas, a la sociedad. Estamos hablando de que lo público toca lo colectivo, ¿cierto? De que lo público nos convoca como parte de un grupo, una sociedad, como parte de una cultura. Y vamos a entender lo público entonces como esas acciones colectivas, aquí dice, de mantener o alterar el estado de cosas que benefician a todo el colectivo. Entonces, ya aquí se abre una posibilidad de análisis desde entender lo público. Si habláramos desde el derecho de propiedad, un derecho que no es único, sino que es un derecho colectivo, ¿cierto? Que nos va a pertenecer a todos, que nos podemos beneficiar todos de ellos, que todos debemos cuidar de ello, ¿cierto? Porque no solamente se trata de esa relación gana-pierde, sino que buscamos gana-gana, es decir, nosotros podemos utilizar esos recursos que son propiedad de todos, pero tenemos también la obligación de cuidar esos recursos, que vamos a ver ahorita cuáles son. En las fotos veíamos el río, el agua, ¿cierto? Empresas públicas de Medellín, si en su concepción de lo público nos pertenece a todos, debemos también buscar mantener, garantizar estos bienes o estos servicios. En el caso de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad pública. Entonces, ahí también hablamos de un ámbito heterogéneo porque empiezan a revelarse diferentes preferencias colectivas. Aquí nos podemos conectar mucho a lo que luego tenemos desde la óptica económica, las escuelas del pensamiento, lo que es la escuela de la elección pública, que digamos su mayor referente es Buchanan, que nos habla de cómo se da todo el proceso de convocar o de reunir unas preferencias sociales. Es muy fácil cuando yo me enfrento a una única persona. Ustedes pueden identificar sus gustos, sus preferencias cuando consumen algo, ya les dije. Entonces, si a alguien le gusta el color azul, tendrá mucha ropa azul, usará un morral azul, bueno, tendrá unos tenis azules, ¿cierto? Si a otra persona le gusta más el rojo, el negro, vamos mostrando esas preferencias también en la identidad de cómo nos mostramos hacia el otro. Pero también si a mí me gusta un concierto de música clásica, iré a un concierto de música clásica o escucharé música clásica. Pero si lo que me gusta es reggaetón, pues escucharé música urbana, escucharé los artistas de reggaetón, y de esa manera cada uno tiene como una soberanía del consumidor. Es decir, podemos o somos nosotros conscientes de lo que más nos gusta y lo podemos declarar y lo hacemos en el mercado. Pero cuando hablamos de una sociedad es un poco más complejo agrupar, no se trata de sumar las preferencias de Sebastián, más las de Camila, más las de Fernando, más las de Carolina, y en conjunto son las preferencias sociales. No, hay unos mecanismos, por eso el mismo elemento del voto popular, ¿cierto?, del diseño democrático y las tres ramas del poder nos dan dando como una estructura y de cómo se puede de cierta manera recoger esas preferencias que pueden ser tan distintas entre nosotros. Piensen que los gustos, la manera de relacionarse, la manera también de encontrar satisfacción en servicios entre cada persona es muy distinta.
familias, ¿cierto? En las estudiantes que tenemos en la cátedra y en toda la población de Medellín, pero debemos buscar elementos que nos permitan agrupar esas preferencias para estar en lo público. Y esa es un poco la teoría que nos presenta Buchanan con su línea sobre la elección colectiva o la elección pública. Y lo otro, vamos a citar aquí a Elizalde, ¿cierto?, para hablar de lo privado. Y lo privado significa lo particular, algo que es de alguien y que no es de todos, ¿cierto? Entonces, lo particular es lo propio, o sea, lo que yo no puedo otorgárselo desde que yo, digamos, decido qué pasa con ese bien, con ese servicio, tengo como una potestad completa, me pertenece y me satisface como individuo. Entonces hablamos de eso que no se puede compartir porque su naturaleza lo hace colectivo, sino que yo ejerzo soberanía sobre el mismo y por tanto tengo el derecho de decir si se los doy, si no se los doy, si lo utilizo, si lo guardo. Esta camisa, yo decido cuándo usarla, yo decido si la regalo, si la voy a cortar, entonces ahí estamos en la esfera de lo propio, o sea, esto lo decido yo, esto no hay que someterlo a una decisión popular, esto lo he comprado y esto de cierta manera me satisface una necesidad como la de vestirme, cuando la compré además me gustó, entonces hace parte de reflejar mi preferencia, pero yo decido ya luego qué pasa una vez que adquiero el bien. Lo que no sucede, como le decía ahorita, con lo público, que estamos en esa esfera de convocar al otro. Aquí hay un link, pues no me voy a detener en él, a ver si nos abre, pero que me parece muy importante, es un blog. Un segundito, se lo voy a mostrar. Es un blog que tiene un poco lo que les decía ahorita. Aquí todavía se ve mi pantalla. Las diapositivas. Pero no están viendo el blog. Igual. No. Deme un segundito, entonces yo si hice algo mal. Sí, profe, tendrías que dejar de compartirnos las diapositivas y pasar a compartirnos como la ventana del enlace. ¿Y ya no se ve? Sí, profe, ya se ve. Sí, ya. Ok, ay, se fue por donde no era. Listo. Aquí es muy importante, Gonzalo de la Cámara nos tiene un blog sobre la dialéctica entre lo público y lo privado. Otra manera que no cesa. Entonces les quiero dejar este link un poco para que también nos podamos como contextualizar un poco la terminología, ¿cierto? Eso de cuándo es lo público. Tiene unas reflexiones muy interesantes, es algo realmente muy corto de leer. Como les decía, aparece una discusión también histórica desde la polis, ¿cierto? Desde toda la concepción aristotélica de esto de lo privado y lo público, porque cuando ya aquí en esta definición vamos a ver algunas concepciones, digamos, elementos, cuando yo hablo de lo privado, hasta dónde va lo privado y hasta dónde va lo público, unos límites que debemos tocar, y entonces aquí les dejo pues este blog que me parece muy interesante para que ustedes puedan seguir funcionando un poco sobre este concepto de lo público y lo privado. He vuelto a la presentación, ahí la pueden ver. Me confirman si la están viendo, si se nos perdió, que a mí se me cerró. ¿Están viendo la pantalla? Te vemos a ti. Ok. ¿Y ahí? ¿Ya se ve? Sí, ahí ya está. Muchas gracias, John. Listo. Entonces, cuando hablamos de lo público versus los privados, tenemos que también citar algunos autores como Rabotnikov, que nos dice que ese criterio de lo heterogéneo traza una distinción entre lo que consideramos colectivo e individual,
¿cierto? Una cosa donde estamos todos y una cosa donde yo quiero un espacio para estar solo, yo quiero un espacio para compartir como ser social con otras personas. Y eso también se relaciona, cuando yo estoy en lo colectivo, soy visible, ¿cierto? Yo puedo dejarme ver, pero cuando estoy en lo individual puedo tener cosas que quiero ocultar, que no quiero que salgan a la luz pública, ¿cierto? Que hacen parte de mi intimidad. Y ahí viene el otro criterio que nos hablan, la apertura, ¿cierto? Cuando estoy en lo colectivo soy visible y tengo que tener esa apertura o esa empatía frente también al encuentro con el otro. Pero cuando estoy en lo individual, yo hago un momento de clausura, pues no, de contemplación, de decisión que no es negociada, que es individual. Y esto también nos permite entender unos enfoques desde lo territorial. Entonces, lo colectivo estará en la casa, perdón, lo colectivo estará en la calle, donde es visible y hay apertura, pero lo individual estará en la casa, ¿cierto? Lo que pasa en donde vivimos, como uno dice, de puertas para afuera es una cosa y de puertas para adentro es otra, porque ya ahí tenemos el concepto de la interioridad, que estaría en lo privado, y la exterioridad, donde ya estamos en función del otro. Entonces miren que un poco la figura que encuentran a la derecha es, somos parte de una sociedad, pero también tenemos elementos propios, individuales. Entonces miren que se iluminan algunos personajes para también decir como, bueno, tengo mis características distintas, mi color, mis gustos, mi manera de relacionarse, y eso también tiene que ser compatible dentro de esa estructura donde lo público y lo privado convergen. Piensen aquí cosas tan importantes que suceden y que ustedes probablemente vayan a ser objeto de lo mismo si ustedes toman un cargo público o si ustedes van a ser unos científicos famosos, ¿cierto? O si ustedes van a escribir unos libros y van a conseguir un Nobel, ¿hasta dónde llega su vida privada y hasta dónde llega su vida pública? ¿Cierto? Hasta dónde también la comunicación y las presiones sociales intervienen en lo público con algo que es netamente privado. Y cuando lo privado empieza a ser de interés de lo público. Entonces, ahí hay unas líneas muy importantes, claro, que están justificadas por ser, insisto, una figura pública, un gobernante, un científico, lo que les decía, un premio Nobel, un actor, ¿cierto? Como también estamos, de cierta manera, cruzándonos constantemente entre ese ámbito de lo público y lo privado. Y así como sucede en nuestras vidas personales o como sucede en esa cotidianidad, aparece lo mismo cuando hablamos en lo público y lo privado, cuando estamos hablando de bienes, cuando nos estamos enfocando en un marco normativo. Aquí entonces ya bajando a esa concepción del bien, cuando me refiero al bien, hago alusión a lo tangible, a ese objeto, servicio que provee o que satisface una necesidad puntual. Y para entender esto, pues habrán bienes que vamos a clasificarlos como privados. Uno que pensaría que los bienes privados van a satisfacer mis necesidades individuales, de acuerdo a lo que hemos visto, y que los bienes públicos van a satisfacer pues las necesidades de todos. Para entender un poco mejor esa definición desde una óptica económica y también política, los bienes públicos van a tener dos características que debemos considerar y que debemos entender. La primera es que son bienes que no son rivales en el consumo. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Si aquí hay de pronto algunos estudiantes del pregrado de economía, les será un poco más familiar, otros dirán, ¿qué es ser rival en el consumo? ¿Cierto? Entonces, para una mejor comprensión, decimos que un bien público es no rival cuando su consumo por parte de un agente no reduce la cantidad disponible para el consumo de los demás. Y aquí hay un ejemplo súper bonito, ilustrado, que es la imagen que van a tener al lado, que es un faro. El faro es la mejor representación gráfica de un bien público puro. Primero, es no rival, que es la característica que estamos viendo, porque cuando el faro ilumina a los barcos que se van a acercar a la bahía, la cantidad de luz
con la que ilumina a todos los barcos es la misma. Y porque un barco se beneficie de esa luz, no está dejando que otro barco pueda también beneficiarse. O sea, no disminuye la cantidad. Ahora, si yo voy a un supermercado y me traigo 10 kilos de papa, estoy quitándole la posibilidad o estoy disminuyendo el consumo total para otras personas. Entonces vemos que los bienes privados, ahorita vamos a ver, son bienes que son rivales. Al yo comprar, como les he dicho, esta camisa, ya quité del stock, si hay 10 camisas disponibles, ya no van a haber 10, ya solamente hay 9 para las personas que quieran comprar esa camisa. Los bienes públicos no tienen esta característica, son no rivales, ¿cierto? Entonces recuerden, el consumo que yo hago de ese bien no reduce la cantidad disponible para los demás. Y la otra característica es que tienen la imposibilidad de ser excluyentes, o sea, son no excluyentes. Es decir, un bien es excluible si es posible que una persona quede por fuera de su consumo. Ahorita no recuerdo si fue Felipe, cuando nos mencionaba acerca de los helados, él decía como que las personas van a estar excluidas si no tienen con qué pagar el helado, ¿cierto? Pero si tienen con qué pagarlo, todos podrían disfrutar del helado. Se supone que los bienes públicos no excluyen en el consumo. La propiedad de un bien por la cual es posible impedir a alguien hacer uso del mismo o consumirlo, aquí no. Yo no le puedo decir, pues la luz del faro no puede ser exclusiva para un barco. O sea, no, o sea, yo puede que no vaya para ese puerto, pero aún así, si yo paso por un lado, me estoy beneficiando porque me está diciendo el faro, hay tierra cerca, pero yo no tengo un consumo exclusivo, ¿cierto? Yo no puedo como decirle o cómo hacer que la luz ilumine solo a las personas o a los barcos que quieren llegar a esa bahía. Entonces, estas son las características, reitero, para los bienes públicos puros. Son no rivales y son no excluyentes. El bien público, entonces aquí vienen unas preguntas después de tener esta claridad. El bien público no es equivalente a un bien provisto por el Estado, porque siempre pensamos antes como es público, es el Estado quien lo debe de hacer. Entonces pensemos, ¿qué pasa con una vía? Una vía es un bien público, ¿cierto? Pero ¿quién tiene poder inicial sobre ellos? El sector público no puede construirlas por los costos, invita a la inversión extranjera o a empresas que tienen capacidad financiera para hacerlo y se les entregan las vías en concesión, ¿cierto? Entonces puede ser que aunque es público, está administrada de una manera privada. Entonces existen bienes públicos y también bienes privados que son suministrados por el Estado. El Estado no tiene capacidad para construir un hospital, pero a través de un proceso de contratación pública, un proceso de licitación, puede entonces propiciar que se construya y se adopte un hospital, una escuela, pero aparecen entonces las alianzas público-privadas, ¿cierto? Entonces tenemos que también entender que hay bienes que son públicos y que no están condicionados porque sean provistos por el Estado. Piensen también qué son las IPS, instituciones prestadoras de salud. Son empresas que funcionan desde lo privado, pero están ofertando un bien que es público, como es la salud. O piensen en instituciones de educación superior que son privadas, universidades de la ciudad, que se comportan como que hacen parte de toda una organización privada. Ahorita vamos a ver cuáles son sus características, pero están haciendo la provisión de un bien público. Pueden estar suministrados, la segunda característica, pueden estar suministrados por mercados privados frecuentemente en cantidades inferiores a las consideradas como óptimas. Entonces, nunca, al tenerlos un privados, por los incentivos que les explicaba, puede ser que las cantidades que van a proveer son menores, ¿cierto? A las que necesitaría toda la sociedad. A diferencia de los bienes privados, que es la tercera, algunos bienes públicos son disfrutados por todos los agentes por igual, con independencia de cuánto paguen. Ustedes ven que si vamos a un parque Explora, nosotros tenemos unas tarifas diferenciadas para también incentivar el consumo,
para que no sea excluyente, de acuerdo a la capacidad adquisitiva de las personas. Entonces, si usted es un estudiante, tiene una tarifa distinta. Si usted es una familia que vive en estrato 1, 2 y 3, una tarifa distinta. Entonces, y si es una familia que vive en estrato 6, pues pagará la tarifa plena. Entonces, independientemente de que mi capacidad adquisitiva me esté dando la tarifa de entrada, todos al tiempo, cuando entramos al Parque Explora, todos disfrutamos de lo mismo, del acuario, de los juegos, de las salas interactivas. Entonces, digamos que no se determina, no es que el que más pague va a disfrutar más del bien público, esa no es la estructura. En cambio, si fuera un bien privado, pues evidentemente hay unas concepciones que se hacen de acuerdo a quién más paga. La cuarta tiene que ver con la calificación de un bien privado o público, tiene que ver con la naturaleza del bien y no con el tipo de empresa o institución que lo suministra. Entonces es muy importante ahorita lo que veíamos, si lo público hace alusión a lo colectivo, a lo que necesita la sociedad, entonces vamos a preguntarnos que si bien la empresa privada tiene unos automóviles, el servicio que presta es público porque es un transporte colectivo, un transporte escolar, o unos buses intermunicipales o unas camionetas, como ahorita lo mencionaban, que hacen parte de la administración territorial. La pregunta del millón para terminar esta diapositiva: ¿los bienes públicos deben ser gratis? ¿Ustedes qué piensan? Siempre asociamos que, ay, es que es público, a la gratuidad. Esa es una concepción que, digamos, está mal planteada, porque un bien público no tiene que ser gratis. Digamos que el problema es que no permite que los miembros individuales que consumen el bien asuman la participación respectiva que les corresponde en los costos de producción. Y por eso ahorita les decía, podemos disfrutar de un museo de Antioquia, podemos disfrutar de un parque Explora, podemos disfrutar de un parque Arví, pero también podemos hacer un pago a través de la tarifa, que es el mecanismo de aportar a los costos de sostenimiento y manutención o de mantenimiento que tienen este tipo de bienes públicos y que también están delimitados por una capacidad de carga. Si nosotros quisiéramos entrar todos al Museo de Antioquia, somos cerca de 2,5 millones los habitantes de Medellín, podemos ir, no entraríamos en ese espacio. Entonces también eso se llaman los costos de congestión, la capacidad de carga. Mire que cuando uno va al Parque Arví, si es un día domingo, hay mucho más flujo de usuarios y entonces después del mediodía hay como un letrero en las estaciones del metro que dicen cerrada la línea del Parque Arví por capacidad de carga. O sea, ya llegó a la máxima capacidad que puede soportar el transporte público, el transporte colectivo del Metrocable para poder llegar hasta allí. Entonces son como limitaciones, pero esto no tiene que ver con la gratuidad. O sea, los bienes públicos, también las personas podemos estar interesadas en ellos. La universidad, mire que vamos a una universidad pública con unas tarifas distintas, ¿cierto? Con algunas subvenciones, pero también hacemos un pago por ese servicio. Por supuesto, una cantidad que se diferencia a lo que pagaría en una universidad privada, pero la gratuidad no tiene que estar en función de lo que es público. Aquí, muy importante, quiero traerles unos ejemplos. Cuando partíamos de esas características, que es no excluyente y no rival, para decir que son los bienes públicos puros, como lo ven aquí en este cajón al lado derecho inferior, los bienes públicos son no excluyentes, no rivales, ¿cierto? Ejemplo de ellos, el aire, los fuegos artificiales, la defensa nacional. Hay unos bienes que, digamos, cumplen una característica, pero la otra no. Entonces, cuando hablamos de recursos comunes o bienes públicos comunes, estamos haciendo alusión a aquellos bienes que son excluyentes, pero son rivales. Es que no son excluyentes, es decir, no discrimina a las personas, pero la cantidad que consumimos de una unidad de ellos, pues pierde o hace que las cantidades disponibles para los demás se disminuyan. Entonces, los parques, las piscinas públicas, los bosques, entre otras. Hay unos bienes que tienen entonces, no son rivales, es decir, que yo consuma
una cantidad de ellos no deja de que existan cantidades mínimas para los demás, pero que son excluyentes porque yo debo pagar por ellos. Y eso se conocen como los bienes de club. Entonces, el cine, una vez que, lo que les decía, una vez que yo entre al cine, la misma película, el hecho de que yo esté viendo la película no le quita cantidad ni calidad a la otra persona que ve la película. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que pagar y eso hace que un porcentaje de la población quede por fuera. Un campo de golf, igual, un estadio, ¿cierto? El hecho de que yo esté viendo el partido con varias personas no disminuye la cantidad ni la calidad del partido, pero sí el yo entrar a ubicar ya en la gradería una silla hace que esa cantidad, haber pagado por esa cantidad para la silla, excluye a que otras personas puedan acceder al bien. Y están finalmente los bienes privados que son excluyentes y rivales, es decir, una cantidad que yo consuma es una cantidad menos para todo el mundo y que una vez que yo lo consuma, los otros no pueden consumirlo. Entonces, la ropa, la comida, los automóviles, las computadoras, ¿cierto? Y esto ya nos va dando más pistas a lo que partíamos con el inicio. El carro, el río Medellín, la casa, entonces ya podemos, esperaría, definir o poder decir qué es público y privado. Dentro de lo público aparece una problemática o tenemos un comportamiento de las personas que lo conocemos como el free rider, es decir, el problema del polizón. Y es que algunas personas quieren aprovecharse por saber que es un bien público de, digamos, evitar pagar la tarifa o evitar pagar, vamos a ver ahorita las fuentes de financiación a través de impuestos o evadir su responsabilidad, ¿cierto? Para disfrutar de ese bien, porque como ya sabe, como esto lo pagan los otros, yo voy a hacerme loco, no pago, pero igual lo voy a disfrutar, porque es un bien público, es un bien que satisface una necesidad colectiva o social. Entonces es muy importante esos free riders, identificarlos, aquellas personas que, por ejemplo, para adquirir un subsidio, entonces intentan distorsionar la información para que sean beneficiarios. Aquellas personas que muestran, yo qué sé, para ir al Parque Explora, no viven en estrato 3, 2, 1, sino que viven en otros estratos, pero se consiguen con sus familiares una factura de servicios de ese índole. Entonces, ese es el free rider, aquel que espera aprovecharse, ganar ventaja de las condiciones del bien público sin asumir su responsabilidad. La economía, entonces, aquí como para ir cerrando, ¿me siguen? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Cuéntenme, ¿están ahí todavía? Evelyn, ¿están ahí? Sí, profe, seguimos, todo en orden. Perfecto, muchas gracias. Entonces les decía que la economía de mercado no satisface las condiciones de eficiencia, ya ahorita hablamos de ese óptimo, y es básicamente por estas condiciones de los bienes públicos, y ahí empatamos con ese concepto de falla de mercado. Un bien público es una falla de mercado porque no se da esa eficiencia económica, pero es un bien que tiene unas connotaciones sociales, unas repercusiones desde la externalidad positiva que le genera al bienestar colectivo y por tanto debe garantizarse su provisión, bien sea como un elemento de distribución pública o de producción pública o como un elemento de asociación público-privada donde el sector público concede a privados pues su producción y él se encarga de la distribución. Entonces aquí tenemos una frase que les quería. La organización pública debe enfrentar un conjunto de acomodos, un juego si se quiere, en el que muchos jugadores con objetivos bastante dispares se interrelacionan de tal manera que se genera un conflicto de resultados que pueden no ser internamente coherentes ni eficientes. Esto lo dice Buchanan en 1979, que fue el autor que les referencié ahorita sobre la escuela de la elección pública, ¿cierto? Vamos ahorita ya entendiendo esa connotación, he querido llevar
primero la definición de qué era lo público, entender los bienes públicos y privados para caer en algo que nos va a permitir a entender esa disyuntiva entre lo público y lo privado, que es la administración, ¿cierto? ¿Qué es una administración pública? ¿Qué es una administración privada? Entonces, cuando hablamos de administración, hablamos de la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos. Y esos recursos, ¿cómo pueden ser? Son recursos humanos, es decir, las personas que trabajan, que hacen parte de la organización. Financieros, entonces todos sus recursos monetarios, ¿cierto? El flujo de dinero. Materiales, si produce o todos sus activos que tengan muebles, mesas, televisores, computadores. Tecnológicos, si tiene acceso también a plataformas, si tiene elementos software, ¿cierto? Entre otros, con el fin de obtener esa eficiencia o máximo beneficio posible. Cuando hablábamos ahorita de la definición de la economía, recuerden esa ciencia que estudia la administración de unos recursos limitados para alcanzar el mayor bienestar posible. Aquí también tenemos que entender que unos son los intereses privados y otros son los intereses colectivos. Los intereses públicos, vamos a ver, pueden tener una connotación más altruista. Algo de eso como que a todos nos vaya bien, que se genere esas mejores sensaciones y consideraciones a nivel colectivo. Pero desde lo privado, a mí me interesa es ganar. Digamos que los clásicos que lo mencionan se basan, cuando hablo de los clásicos, perdónenme, me refiero siempre a la escuela del pensamiento económico clásica, por mi formación como economista, quizás lo hago obvio en mi discurso, pero digamos ellos tenían una concepción, Adam Smith, David Ricardo, que avalaba el egoísmo. ¿Por qué? Ellos decían, si cada persona se interesa por alcanzar su máximo beneficio, por alcanzar su máxima utilidad, en conjunto, si sumamos, todos los individuos estarán en su máximo nivel de bienestar, porque eso es lo que los mueve a todos. Entonces, ellos avalan el egoísmo como un mecanismo para llegar al bienestar colectivo. A mí cuando estoy hablando desde lo privado, a mí solamente me importa ganar. Si hablamos de una materia, sacar la mayor nota. Si estamos hablando de una comida, que me toque el mejor plato. Si estamos hablando de que soy un vendedor de zapatos, vender el zapato al mayor precio posible, porque todas esas sensaciones o todo lo que se deriva de lo que les acabo de decir, a mí me va a generar mayor utilidad. Yo no estoy pensando que, si yo saco un 5, tengo que ayudarle a mis compañeros, no. O sea, como que desde lo privado que decíamos ahorita, desde la clausura, desde la mirada de la casa, la interioridad, a mí me interesa, es mi impulso. Entonces las administraciones también pueden enfocarse en una empresa, ¿cierto? Que tendrá unas motivaciones puntuales distintas a las motivaciones que va a tener una empresa pública, que se basa en lo colectivo, en lo visible, ¿cierto? En el encuentro con los otros. Y aquí tenemos esas dos, digamos, fuentes, administración privada y administración pública. ¿Qué es la administración entonces privada? Son entidades con fines lucrativos. Aquí lo que ya les dije, no hay altruismo. Yo quiero tener el máximo resultado de mi operación comercial. Vender y tener utilidades. Vender y ganar. Vender y tener mayores finanzas. ¿Y por qué lo obtienen? Son resultado de que prestan un servicio o producen un bien, ¿cierto? Y las tomas de decisiones las hacen sin que el sector público, sin que el gobierno intervenga, ¿cierto? No le puede ir a decir el sector público a Postobón, produzca menos gaseosas o produzca más. Es una decisión propia. Vamos a ver que el sector privado sí tiene que cumplir con unas normatividades, con unos, digamos, lineamientos que el sector público impone, pero no, el sector público no llega a incidir en las decisiones que la empresa privada tiene.
Entonces, como les decía, algunas de las características de eso, libertad de acción, ¿cierto? En escoger sus métodos productivos, en escoger sus gerentes, las condiciones laborales, al precio que van a vender, desde que esté en un marco jurídico, digamos, adecuado, pero esto lo puede decidir la empresa. Los bienes y servicios que producen están destinados a un mercado, la redacción de la cual es un elemento de riesgo de la gestión de la empresa. Entonces, si hay unos comportamientos de ese mercado, lo podrán afectar, pero es por la condición del mercado, no porque hay como algunos elementos que ellos proponen o que ellos dicen, no, me reguló algún, digamos, acto administrativo o yo voy a imponer que el mercado, ellos no tienen esa fuerza, los privados, sino que son las señales de todas las personas que convergemos en el mismo las que generan ese riesgo y tienen que buscar mitigarlo, controlarlo. Y las relaciones de la empresa con las demás se rigen en cierta forma por la competencia. Si yo soy una fábrica de chocolates, pues miraré quiénes son mis competidores, con quién compito, cuál es mi característica diferenciadora y tendré también alianzas con mis, digamos, empresas complementarias. Si yo para hacer chocolate necesito de la empresa azucarera, pues entonces buscaré cómo hacer convenios, necesito también de los cultivos de cacao, entonces haré como todo un relacionamiento para que yo maximice, recuerden, buscamos ganar lo más que me genere, ¿cierto? La mayor rentabilidad. ¿Qué pasa con la administración pública? La administración pública ya entonces comprende el conjunto de organizaciones públicas, a colectivas, es decir, que pertenecen al Estado, que realizan la función administrativa y gestión del Estado. Entonces, una administración pública es una alcaldía, es una gobernación, es una biblioteca pública piloto, es una Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? Son instituciones que hacen parte del Estado. Aquí tendríamos que hacer un recorderis de lo que vimos en el colegio para los que no están estudiando ciencia política, las tres ramas del poder público, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que es la manera como está organizado el país. Entonces, digamos que todas las instituciones que están en función de ese ejercicio del poder público en esas tres ramas son las funciones, son las organizaciones públicas. Y estas organizaciones públicas pueden tener personalidad jurídica, y pueden ser de ámbito nacional como un ministerio, como una autoridad nacional de licencias ambientales, ¿cierto? Como una comisión de la regulación. Pueden ser regionales, como una corporación autónoma regional, como una gobernación, como un instituto de deportes departamental, o pueden ser locales, como una biblioteca, como un museo o como una alcaldía. El objetivo de la administración pública es lograr los fines del Estado. Y el principal propósito del Estado, cuando hablamos de una intervención en el mercado, es generar estados de bienestar, ¿cierto? Es muy importante porque nosotros tenemos ese concepto, ¿qué es el estado de bienestar? Y se llena como de posiciones filosóficas y de corrientes ideológicas y políticas, pero en realidad el estado de bienestar es aquel punto donde podemos garantizar la calidad de vida, las condiciones satisfechas por la sociedad, aquellos elementos, aquellos estados donde no es posible, donde llegamos a alcanzar situaciones donde todos estamos bien, que desacomodar a alguien generaría un efecto negativo. Entonces vamos en una óptica y digamos que para llegar a esos estados de bienestar debemos impulsar dos cuestiones. El crecimiento económico, es decir, la mejor productividad, ¿cierto? Desde un rendimiento del país, pero el desarrollo económico es fundamental. Y el desarrollo supera una esfera que no solamente es producir. El desarrollo está muy anclado a esa concepción del bienestar. De hecho, hoy hablamos de estar bien, entendida como una condición, primero objetiva, es decir, tengo frío, busco un suéter para cubrirme, estoy satisfaciendo mi necesidad, pero es que ese suéter es de, yo qué sé, de plumas de oca o de algún elemento que tiene mucha calidad o algo que a mí me genera una satisfacción mayor, ¿cierto? Ese sentido de lo subjetivo, de generar esa satisfacción, de tener como esa concepción también como de lo positivo,
Hoy que estamos hablando y que buscamos un desarrollo sostenible, entonces buscamos prácticas ambientales adecuadas. Entonces, cuando yo necesito cepillarme los dientes, porque es una necesidad, pero lo estoy haciendo con un cepillo de dientes de bambú y sé que estoy protegiendo, generando menos plástico, como que mi satisfacción es mayor. Entonces, ese es el bienestar, esa conjugación de lo objetivo con la condición de valor agregado. Entonces, cuando hablamos de generar estados de bienestar, precisamente estamos diciendo satisfacer las necesidades de toda la población, y ahí venimos con una situación que es muy aguda en economías emergentes como la nuestra, o si se quieren, economías en desarrollo como Latinoamérica, como África, y es que tenemos problemas de concentración de la riqueza o de desigualdad, ¿cierto? El solo tener una ciudad que está fragmentada, aunque sea por una limitación del sistema impositivo, que sea estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ya nos va diciendo de que hay un desequilibrio. Entonces ahí es donde nosotros, la administración pública, con su presencia, con sus instituciones, busca reducir la brecha de desigualdad, busca producir esos estados de bienestar, busca generar algo que llamamos el joyful economics, la economía de la felicidad, es decir, apostarle un proceso de desarrollo económico a través de unos enclaves territoriales. Y esa administración pública, lo que les decía, va a diferenciarse de la administración privada por una característica primordial, y eso no se les puede olvidar, y es que la administración pública tiene poder de coerción. ¿Y qué es ese poder de coerción? Lo que les decía, el sector público sí puede incidir, sí puede generar a través de la normatividad, de las leyes, de todo su poder legislativo, lineamientos para que no se perturben los estados de bienestar. Entonces hay una norma que hace que el precio de los bienes sea en un rango. Hay una normatividad que dice que si usted es una empresa privada y genera residuos a las cuencas hídricas, usted tiene que pagar. Hay una normatividad que le dice, si usted va a construir, si bien va a construir una casa, usted es una empresa privada, pero como usted tiene un colectivo, tiene unos vecinos, usted me tiene que pedir un permiso de curaduría para decirme que va a construir de manera adecuada. Entonces, el sector público, la administración pública, sí tiene ese poder que el privado no. Usted el privado no le puede decir, tráigame yo qué sé, un permiso tal, págueme por esto. No, o sea, está en función de lo que el público hace la normatividad, legisla, que se da la operación de mercado. Y el sector público, la administración pública, ¿para qué hace esa normatividad? Pues para controlar fallas de mercado, para controlar algunas desviaciones cuando se generan los cárteles, bueno, como para hacer un poquito de control. Aquí, muy importante, esta comparación entre lo público y lo privado para entender de dónde vienen los recursos. La administración privada lo obtiene de préstamos, de inversiones, de capital propio, mientras que la administración pública, su mayor fuente de ingresos son los impuestos que nosotros pagamos, el impuesto a la renta, el IVA que está en la mayoría de los bienes que consumimos, el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el hipoconsumo, ¿cierto? Que tiene una naturaleza, no vamos a hablar sobre sistemas impositivos, pero digamos que toda esa contribución que tienen el consumo de bienes y servicios será lo que va a alimentar las arcas del Estado. El marco de acción de la administración privada depende de la dirección, ¿cierto? Pero está de cierta manera condicionada a lo que rigen las leyes del país o del departamento, del municipio. El control que se ejerce sobre la administración privada está en función de algunas acciones que hace el sector público o que los propietarios, los mismos accionistas harán de esas empresas o organizaciones, perdón. Y en la administración pública están a través de los entes de vigilancia y control, una Contraloría, una Procuraduría y la Veeduría Pública, es decir, la Veeduría Ciudadana. Nosotros también podemos establecer acciones de control a la administración pública, una derogatoria de mandato, la protesta social es un mecanismo de control, de vigilancia, ¿cierto? Entonces vemos que esto no le sucede tanto a una empresa o a una administración privada. Las utilidades de la administración privada son bien
reinvertidas en la empresa en pocas ocasiones o, digamos, se fraccionan, son las rentabilidades que le producen a los accionistas. En la administración pública siempre todo lo que se obtiene vía impuestos es para volver a redistribuir, a retribuir a esos procesos y se dando un ciclo. Nunca nos llega a nosotros un bono a nuestras casas que diga, esta es tu beneficio por las ganancias que dejó EPM este año, por ser ciudadano de Medellín. Eso no sucede. Sí que esperamos que con esas ganancias que obtiene Empresas Públicas de Medellín como una empresa pública, pues se invierta en los estados de bienestar, alumbrado público, infraestructura, talleres, bueno, entre otras. Aquí hay una gráfica sobre la administración pública y la administración privada, un poco las cuestiones que tienen en diferente, lo que ya les conté, pero al final encontramos unas acciones que finalmente también les da cuestiones en común. Y eso en común es su planificación y organización. Entonces, lo voy a dejar como anunciado. ¿Alguien quiere decir algo? Listo. Profe, había una pregunta en el chat, pero yo creo que se refería más al problema de colisión, pues más arriba. Ah, perfecto. Si quiere ahorita ya para ir terminando y a resolver todas las preguntas. Listo. Que quiero Vale. también quiero dejar es cómo toman las decisiones. Entonces, aquí les decía, los individuos parten de la relación beneficio-costo. Es decir, siempre vamos a elegir lo que más beneficio nos produzca, ¿cierto? Que el beneficio supere el costo de esa elección o de ese recurso que estamos consumiendo, de esa decisión. Ahora, ¿cómo hacen la toma de decisiones las administraciones públicas? También una cuestión de altruismo, hay una cuestión de política pública, ¿cierto? Entonces hablamos de que el sector público tiene que tener visión y liderazgo compartido, tiene que tener sentido de misión, lo altruista, y tiene que ser un agente de cambio efectivo. ¿Por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué la administración pública se involucra? Porque debe tener ese garante de transformación. Ahora, ¿cómo toman las decisiones las administraciones privadas? ¿Son decisiones independientes o son decisiones secuenciales? Es decir, que las toma la junta directiva de la empresa, que se le delegan a otros cargos directivos o digamos de administración y de esa manera llegan a todo el proceso de la organización. Pero digamos que desde el sector público aparecen además como un programa de gobierno. El sector público, por eso nosotros elegimos a un plan de gobierno, a unos gobernantes, a unos ejecutivos, además a unos legislativos que hacen la normatividad y que van a sancionar esas acciones, sancionar en el caso de aprobar un plan de desarrollo o de generar ciertas limitaciones al mismo, mientras que el sector privado, pues a través de la configuración de su junta, pues toma las decisiones y hace que los procesos, que esas que toman la junta, bajen a todos los niveles. ¿Cómo consigue el capital? Entonces la administración pública, los recursos, ingresos corrientes, ¿cierto? Son todas las rentas, todos los impuestos, que ya lo mencionábamos. También puede recibir capital cuando tiene empresas públicas como SPM o como era hace unos años Isagen, que eran públicas, y las utilidades de la operación pues serán reingresos de capital. Pueden también recibir financiación a través de créditos internacionales, a través de procesos de cooperación y tiene ingresos por contribuciones especiales. Cuando nosotros tenemos proyectos de infraestructura o, por ejemplo, proyectos de utilización de recursos naturales, piensen en una hidroeléctrica les deja como unas transferencias a los municipios donde se ubica la cuenca de los ríos por el aprovechamiento del recurso. Y si estamos hablando de aprovechamiento de recursos de hidrocarburos, lo que se generan son regalías, ¿cierto? Por aprovechar el recurso del subsuelo, los municipios donde están este tipo de productos generan regalías, entonces ahí son las contribuciones especiales. La administración privada, ¿de dónde recibe su capital? Pues de los proveedores, es decir, puede generar facturas y esas facturas, ¿por qué? Por prestar un servicio, por proveer un bien, que se pagan usualmente a 30, 60 o 90 días.
puede generar como contratos. Yo soy una fábrica de chocolates, me contrató la Universidad Nacional para entregarlos el día de la fiesta de la universidad ahorita en septiembre. Ellos me dan un anticipo, yo empiezo y cuando termine ya todos los chocolates me pagan el resto. Entonces los anticipos son también como posibilidades de capital. Los préstamos a corto plazo, es decir, a menos de un año, bueno, cuando yo sobregiro la tarjeta corporativa para pagar nómina, o cuando yo le pido a un banco, présteme por un mes que hoy no llegue a nómina, pero sé que el mes que viene voy a tener factura, me van a pagar unas facturas y voy a poder tener con qué pagar nómina de los 2 meses. Contratos de leasing o similares, ¿cierto? Esos contratos para adquirir un activo como una maquinaria, un vehículo, una vivienda, un ordenador. Préstamos a largo plazo, es decir, hipotecar, ¿cierto? Generar bienes para la consecución de estos acciones, bienes muebles o inmuebles. Los bonos, ¿cierto? Se pueden emitir bonos en mercados financieros o cuando tenemos acciones, recuerden por ejemplo cuando Ecopetrol o Isagen, ¿cierto? También se generan unas acciones y esos bonos se transan en el mercado bursátil y eso genera unas entradas de capital. Las reservas, es decir, como los ahorros que se vienen dando, es decir, cada operación la empresa tiene una utilidad y dicen el 50% lo guardamos y el otro 50% lo repartimos entre los accionistas. Esas son las reservas. Lo otro es vender las acciones dándole a personas que pueden votar, otras que no, y ahí pues también se obtiene una fuente de capital. Quiero ir terminando aquí como para escucharlos un poco. También esa inversión que les decía privada tiene repercusión en lo público porque hoy estamos en función de ese desarrollo sostenible, donde tenemos ese trípode de un adecuado manejo ambiental, una responsabilidad social y una, digamos, sostenibilidad o rentabilidad financiera. Ese trípode nos abre todo el desarrollo sostenible. Y hoy las empresas cada vez están más, las empresas privadas están más aliadas con el sector público a través de esos lineamientos del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces tenemos empresas como estas que hacen una inversión social o generan fundaciones, ¿cierto? Esto, aquí van a encontrar un artículo, me parece muy chévere, es de 2004, que aparece en Semana, precisamente para ver cómo las empresas ahí ya ven la pantalla, ¿cierto? Esta es de María Alejandra González Pérez, profesora de la Universidad de AFI, cómo la inversión privada también, digamos, se alinea con las metas del desarrollo sostenible. Hoy metas 2030, los 17 objetivos. Entonces ella empieza a narrar un poco y sobre ese motivo, esa motivación, ese también generar ese buen nombre que hoy motiva a las instituciones para poder generar como todo ese enclave de desarrollo sostenible. Entonces aquí vemos en estas empresas cómo una inversión privada de su operación también los motiva a invertir en la sociedad a través de puentes, a través de capacitaciones, a través de acompañamiento de emprendimientos, diferentes acciones que hacen además que uno diga, uy, esta empresa está comprometida con la sociedad, tiene buen manejo ambiental, además es rentable. Entonces aquí vemos cómo se mezcla también. Si ahorita veíamos presiones de lo público a lo privado, presiones de lo privado que buscan a lo público. ¿Y también por qué lo hacen? Porque esto le supone una disminución en su carga tributaria, ¿cierto? Si yo tengo una fundación y puedo mostrar unas acciones, puedo también encontrar alivios tributarios que me permitirán pues seguir mejorando mi operación. Todo esto y dejo una pregunta, ¿y entonces la universidad qué es? La universidad es pública, es privada, la universidad también es sensible a esto que hemos visto, a la financiación, como un bien fiscal, hemos visto también que requiere de normatividad, la universidad es de propiedad colectiva. Entonces, tomando unas reflexiones de Roberto Rodríguez, les quiero dejar aquí en el debate, pues de que la universidad también es una institución jurídica, dado que la educación es un derecho humano cuya garantía le compete al Estado, es un bien preferente. También es una institución política, porque el papel del Estado en la provisión de bienes y servicios, como es la educación, es desde el interés público, desde eso que les decía, el altruismo y el ganan, ganan todos. Pero también es una institución económica
toda vez que las teorías y discusión sobre el bien público pueden ser aplicadas a la universidad. La universidad recibe recursos del Estado, ¿cierto?, como institución de educación superior a nivel regional y nacional, pero también recibe algunos recursos por matrícula, pero también la universidad hace extensión, esos programas de transmisión social del conocimiento que le generan unas ganancias y que le generan unos recursos para la utilización en el bienestar colectivo. Con esos recursos se mejoran nuestras facultades, se compran equipos, compramos licencias, de ahí la importancia de tener ese relacionamiento con el sector privado. ¿Cierto? La universidad, además, es el momento donde también podemos debatir en miradas prospectivas hacia dónde generar conocimientos nuevos. Entonces, aquí vienen unas reflexiones de diferentes encuentros que quiero terminar para esto de lo público y lo privado. También cuando la educación, perdón, el conocimiento no circula, entonces cómo se queda anclado en una postura netamente privada. ¿Y por qué no circula? Porque los estudiantes temen a sacarlo, porque los profesores no lo comparten, porque no hay los mecanismos. Entonces también aquí aparecen todas unas preguntas acerca de esa universidad en su enfoque y reflexiones muy bonitas para terminar. La educación superior es un bien público y como tal es responsabilidad de todos, especialmente de los gobiernos. Los rectores sostenemos la idea de que la educación superior debería ser considerada un bien público y permanecer como responsabilidad pública, y que los estudiantes son plenos miembros de la comunidad de educación superior. Los rectores ratificamos la concepción de la función universitaria como un bien público y social, en un espacio común y compartido, con instrumentos de cohesión y cooperación interuniversitaria reales y eficaces, que consoliden un espíritu común de pertenencia iberoamericana, enriquecidos en el respeto a las diferencias multiétnicas y multiculturales. Con estas frases que creo que nos conmueven, quiero terminar acá la presentación. Con esta imagen también emotiva, volver a ese espacio que es público, pero que también converge en lo privado, a poder encontrarnos con esos compañeros, con esos profes, a poder entender que la relación de lo público y lo privado está en nuestra cotidianidad y a entender también el papel como futuros profesionales que vamos a enfrentar, bien sea laborando en empresas públicas o haciendo nuestro mejor quehacer en empresas privadas. Agradezco entonces la atención y quedo ya como muy dispuesto a los comentarios o preguntas. Listo, profe, muchas gracias por la ponencia. Creo que fue muy entretenida y bastante clara como con la definición de los conceptos y sus relaciones. Había una pregunta ya como desde el tema que salió antes del problema del polizón y es de Juan Pablo Vanegas. Él pregunta que por qué algunos funcionarios públicos tienen beneficios como entrar gratis a lugares, subsidios de vivienda, de educación, etcétera. El salario que reciben no es suficiente por su labor. Pero no entiendo Y bien no la sé, pregunta. profe, si quieras que yo creo que le hace más referencia sobre el problema del polizón, esto de que desincentiva el pago de los bienes cuando los bienes son públicos y que porque como que se decide subsidiar o que estos funcionarios públicos tengan algunos beneficios con el pago al ingreso. Sí, creo que es eso, sí, en efecto. Entonces, un poco lo que pasa con el problema del polizón, lo que les decía, es que nosotros como privados, pues como personas, como sabemos que es un bien público, que digamos no se va a alterar la provisión del mismo, buscamos acciones para evadir nuestra responsabilidad. Lo que les decía, si yo vivo en estrato 4 y puedo presentar mi factura, sé que voy al Parque Explora y me van a cobrar una tarifa más alta que si presento una factura de estrato 1. Entonces busco cómo beneficiarme. Eso es malo porque también digamos que de cierta manera tenemos una responsabilidad ética. Yo les decía, lo público también implica que todos nos comprometamos con él. Entonces, es difícil el control en esas acciones, pero lo que debemos propender es por también decir, esto es de todos, sacar ese sentido altruista. Yo tengo una mayor capacidad por algunas condiciones dadas, yo voy a contribuir de manera adecuada.
y eso va a garantizar su sostenibilidad, va a permitir que el bien sea disfrutado por más personas. Además, miren que muchas veces lo que pasa cuando uno, por seguir el caso del Parque Explora, hay unos cupos al día. Si yo llego, pues soy de los primeros, le estoy quitando la capacidad, yo que sí puedo pagar un poquito más, le estoy quitando la capacidad a otros que no van a poder pagar solo por tener una posición del avispado, del polizón, ¿cierto? Del free rider, y eso pues es una connotación que aparece en todas las economías, seguramente en las economías nórdicas y europeas o de América del Norte son más controlados, pero que al estudiar las economías latinoamericanas sucede mucho eso. ¿Y eso por qué pasa? Porque no creemos en el Estado. Eso yo creo que es una reflexión que no toqué explícitamente, pero también yo creo que muchas veces la credibilidad al sector público, la administración pública, queda siempre cuestionada por las mismas faltas del sector público, la corrupción, la malversación, ¿cierto? La inequidad, el clientelismo, y uno dice, no, yo para qué voy a pagar si ese dinero no va a ser reinvertido. No sé si con eso contesto. Listo, profe, muchas gracias. Hay otra pregunta que le hace John y dice, ¿tiene sentido propender por la defensa de lo público, por ejemplo, por la educación, la salud, las pensiones, o es inevitable la privatización progresiva de lo público que se dice ha venido dándose en varios sectores? ¿De qué depende que esto último se dé o no? Son posturas, o sea, ellos nunca van a perder la naturaleza de lo público. Nosotros hemos visto diferentes corrientes, el liberalismo, el keynesianismo, el modelo neoclásico, y digamos que han tenido posturas de adelgazar el Estado o de que es más eficiente, por lo que les decía, el Estado también tiene sus fallas, la corrupción y cuestiones que conocemos. Entonces, básicamente la naturaleza del bien no se va a perder, es un bien que debe ser público, pero su administración o su provisión se le delega a una institución privada. ¿Qué beneficios? Habría que ver el contexto, habría que ver el caso específicos, pero muchas veces las empresas privadas pueden ser más eficientes para proveer ese servicio que el mismo sector público. Y ahí sería pertinente, por supuesto, uno decir que se dé esa privatización. Hay en casos donde no, ¿cierto? Donde es muy importante, donde el sector público hace su mejor trabajo, donde además las utilidades repercuten en esa constitución del estado de bienestar y no debería darse la privatización. Es buscar los puntos intermedios, es analizar los servicios. Si uno mira el sistema de salud, por ejemplo, de América del Norte, de Estados Unidos, es supremamente costoso, está privatizado. Allí parece que hay un manejo distinto al sistema de salud de nosotros, que es mixto, tiene algunas connotaciones muy públicas. La ley 100 ha generado unas adecuaciones, pero vivimos en crisis, ¿cierto? Entonces, como que hay que mirar qué sectores, hay que mirar qué cuestiones, un poco lo que tú estás contando de las pensiones, ¿qué pasó? Venimos de Chile, ¿cierto? En 2019, un estallido social porque las AFP no funcionan, ¿cierto? Las personas contribuyen y luego salen, entonces se pierde también el sentido de la distribución de la riqueza. Son problemáticas muy concentradas, insisto, en América Latina, pero ya también vemos casos, experiencias para preguntarnos si este tipo de cuestiones es mejor privatizarlas, cuáles funcionan o cuáles deben ser realmente administradas por lo público. Y ahí en lo público también es que nosotros exigimos mucho, no, que se mantenga pública o que se privatice, pero yo creo que específicamente en nuestro país, y ustedes que van a hacer este relevo generacional, la veeduría ciudadana es una cuestión insoslayable, es indispensable. Y somos muy flexos a esas acciones, no estamos haciendo control, porque se reinvierten los recursos en los mismos edificios, o sea, como que ahí tenemos que tomar una posición más activa desde nuestro papel como ciudadanos para que también se dé esa contribución al estado de bienestar. Pues yo creo que ya cerraríamos como con estas dos preguntas que realizó el público. Otra vez, profe, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por la ponencia. No, agradezco a ustedes la invitación, pues les he dejado mi correo, voy a escribirlo también por el chat,
Si alguien en algún momento tiene preguntas o le interesa este tema, estoy a entera disposición de ustedes para discutir, para compartirles material. Muchas gracias por este espacio y pues me alegra mucho compartir con ustedes. Que tengan una muy buena tarde.